Le damos la bienvenida, amigos. Gracias por estar con nosotros al ex primer ministro, ex congresista, constitucionalista, además Pedro Cateriano, que espero en principio nos ayude a entender lo que está ocurriendo hoy en el Congreso. ¿Cómo está, Pedro? Gracias por estar con nosotros. Encantado de estar Un placer verlo. acá. Yo con el tema de Kenji, que todavía no hemos entrado a la votación, tengo tres cuestiones fundamentales. Una es, sale el informe de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales y según las discusiones que hemos escuchado hoy en el Pleno, esto tiene de alguna manera dos vertientes. Una es la infracción constitucional que terminaría en el desafuero, o sea que estos señores se vayan del Congreso, ¿no? Y que entren los accesitarios. Y otro, el tema delictivo, si se quiere, o sea, el tráfico de influencias que terminaría en una denuncia en la Fiscalía, pero no necesariamente en el desafuero, en la salida de ellos del Congreso. ¿Me equivoco? Esos son los dos caminos que podría seguir. Y bueno, el Congreso también puede aprobar la inhabilitación política, ¿no? Okay. Porque eso está contemplado en la Constitución. O sea que el panorama ciertamente no es auspicioso para el congresista Kenji Fujimori y sus... Pero hay un escenario en el cual ellos pueden salvar la curul. No. Yo creo que además ha sido tan fuerte el desgaste político de Fuerza Popular para enfrentar a Kenji Fujimori. Ahora, a mí no me llama la atención, es decir, con igual frialdad el ex dictador trató a su señora esposa, Susana Egushi. O sea que ahora lo esté ajusticiando políticamente la hermana al hermano no debería sorprender. Parece que los conflictos familiares no se arreglan con un almuerzo de domingo. No, de ninguna manera. No. Pero ciertamente ha dado el paso ya a Keiko Fujimori para sacar del ajedrez político oficial, es decir, del establishment, porque la salida de Kenji Fujimori o la eventual suspensión, ¿no es cierto?, y que accedan los, valga la redundancia, los suplentes o accesitarios, ya determina que él no va a ser un parlamentario en funciones hasta que sea naturalmente condenado, pero ya quedan en suspenso sus atribuciones. Pero a menos que los votos no acompañen el tema de la infracción constitucional, porque escuchábamos a Jorge del Castillo y a otros ir en esa dirección, decir, oye, aquí va a haber una infracción constitucional. De hecho, no hay elementos, mejor dicho, decía, para la infracción constitucional. A ver, si hacemos un análisis general, vemos que Fuerza Popular, desde el inicio de su acción política en el Parlamento, ha aplicado la ley y la Constitución con distintos criterios, ¿no? A los adversarios, persecución con todo, violación del debido proceso, de derecho de defensa, acusaciones simplemente para que los adversarios vayamos a la Fiscalía o al Poder Judicial a defendernos. Y eso es lo que en alguna medida también toleró el congresista Kenji Fujimori y en la práctica está recibiendo de su propia medicina que silenciosamente apoyó en su momento. Ahora, lo concreto acá es que Fuerza Popular aplica con distintos criterios la Constitución y la ley, con criterios además políticos. Es una lectura bien polivalente, a Yesenia Ponce y a Mamani, que tienen cuestionamientos de adulteración de certificados de estudios, no se les conoce los compañeros de colegio, no saben decir en qué centro escolar estudiaron, se les protege, es decir, no se les aplica la misma celeridad procesal y tampoco están sometidos a ningún procedimiento en el Congreso. Mientras tanto, Marisa García, con quien esperamos enlazarnos en cualquier momento, ya están a punto de bueno, y eso simplemente se debe a que lo que le interesa en este momento a Keiko Fujimori es controlar la mesa directiva. Hoy día, en su defensa, el propio Kenji Fujimori reconoció que fue un error de su parte no haber asumido la presidencia del Congreso y haberle dado cancha libre a la hermana, ¿no? Entonces, los errores en política también se pagan, ¿no? Mamani, usted mencionaba a Mamani. El caso Fujimori y los Avengers, como son conocidos, puede ser completo sin tomar en cuenta la característica de agente provocador de Mamani y los demás. Porque esa es una parte de la historia fundamental. Naturalmente, en la práctica hubo una celada política, ¿no?, para hacer caer a Kuczynski, una conspiración apoyada por Fuerza Popular y Keiko Fujimori.
y hay elementos que en algún momento se tendrán que aclarar, ¿no? Cuando Fuerza Popular convocó a una conferencia de prensa en la sede del Congreso de la República, sostuvo como argumento para vacar en el cargo al expresidente Kuczynski, que existía un video del diálogo entre Mamani y Kuczynski intentándole torcer la voluntad. Fue ¿no? un argumento central. No solo eso, sino que ese anuncio, creo yo, provocó que algunos parlamentarios de la agrupación política del expresidente Kuczynski públicamente le exigieran la renuncia. Gino Costas y demás. Bueno, Olachea y el propio Bros. Entonces, ya ha transcurrido bastante tiempo y ahora resulta que no existe ese video, que los audios han sido editados o adulterados. Entonces, ciertamente se han aplicado métodos o procedimientos distintivos, rasgos característicos de la dictadura de Fujimori y Montesinos. Para terminar con este debate. Pero quisiera, ¿por qué sostengo esto? Porque se debe aplicar el debido proceso. En una democracia el fin no justifica los medios, ni la aplicación tampoco de procedimientos para, al margen de la Constitución y la ley, acosar al adversario político. Este voto es inconstitucional, sería un voto inconstitucional. Yo lo que creo es que el proceso político en general que viene llevando adelante Keiko Fujimori y Fuerza Popular amenaza o vulnera derechos fundamentales. Le voy a pedir un par de minutos para enlazarnos con la congresista Maritza García de Fuerza Popular, precisamente, que se encuentra en este pleno que no termina, para que brevemente, por favor, congresista, le damos la bienvenida. Brevemente nos cuente en qué está la situación y cuál es la perspectiva. Y también, por supuesto, su propio caso, ¿no? Que está pendiente, pues, esta votación de suspensión de 120 días. Pero comencemos, por favor, rápidamente con la situación de Kenji. ¿Cuál es el pronóstico a esta hora de la noche? Buenas noches. Muy buenas noches. El pronóstico obviamente es reservado, hay posiciones encontradas, los parlamentarios tienen diversas posturas, pero lo que sí queda muy claro es lo que siempre sostuve desde un inicio, que no hay infracción constitucional, que los artículos invocados en el informe del congresista Segura no guardan relación con los hechos, y eso lo hemos podido visualizar hoy día a través de las diapositivas que puso el congresista Jorge del Castillo. Así que yo creo que no podemos forzar la figura para hacer lo que se nos da la gana en el Parlamento. ¿Qué va a pasar con los votos que se supone se quieren incorporar de la comisión permanente? Se supone que esto pues es inconstitucional, que quien está en la comisión permanente no puede votar en estas circunstancias, pero lo que se dice es que la práctica parlamentaria permitiría a quienes no han votado en esta ocasión en la comisión permanente poder votar esta noche. Los errores de la práctica parlamentaria no pueden estar por encima de un mandato constitucional ni del reglamento del Parlamento, pues el artículo 89 es sumamente claro y señala que no votarán los miembros de la comisión permanente. Por consiguiente, esa es una leguleyada, una jugada, porque como no tienen los votos todavía, ellos están preocupados y quieren hacer votar a sus 17 parlamentarios o a sus parlamentarios que no asistieron ese día a la comisión a votar. Y eso es absolutamente arbitrario. Yo creo que la población y los parlamentarios no van a permitir que nuevamente violen la Constitución y el reglamento. Comente, por favor, su caso brevemente para liberarla y pueda usted regresar al pleno, congresista Espinosa. García, disculpe. Por favor, vuélvame a repetir la pregunta. Su caso, la votación pendiente de la suspensión de 120 días. Mi caso es obvio que todavía no está agendado y de hecho se va a agendar la semana que viene. Yo espero hacer mi defensa, exponer todos mis medios de prueba y salir librada de esto. Y si no es así, bien, trabajaré por el pueblo de Piura para fiscalizar a aquellos congresistas que vienen cometiendo actos de corrupción. Yo estoy tranquila, con mi conciencia tranquila, porque jamás mentí, soy una profesional del derecho con 15 años de experiencia y la hoja de vida que Fuerza Popular presentó no tiene mi firma ni mi huella, por ende yo jamás mentí. Congresista Maritza García, muchas gracias por acompañarnos esta noche. Sabemos que todavía pues está en desarrollo este pleno y esperamos ya contar con su presencia luego en estos estudios. Y es precisamente, Pedro, el tercer punto que yo quería tocar al respecto, el tema de la comisión permanente. Cuando usted habla de esta polivalencia constitucional, ¿no? Esta lectura tan selectiva que se está haciendo,
de la Constitución y en este caso de la práctica parlamentaria. En Fuerza Popular dicen, no, esta práctica nos permite que los congresistas que no hayan votado en esta ocasión en la comisión permanente puedan votar en el Pleno para desaforar a Kenji Fujimori. El mal precedente no es precedente. El hecho que en el pasado se haya malinterpretado el texto constitucional o aplicado de manera errónea no significa que eso obliga a una adecuada interpretación de la norma. En ese sentido, en esta ocasión, la congresista Salazar, creo que es, ¿no? Sí. Tiene la razón. No, es Maritza decir, García. Maritza García. Los miembros de la comisión permanente no pueden votar en el Pleno, ¿no es cierto? Porque precisamente, a pesar de que no existe un sistema bicameral, se ha mantenido el criterio de la instancia plural, es decir, como ya ellos resolvieron el caso en la comisión permanente que actúa como primera instancia, ya no pueden participar, ¿no es cierto?, en la votación. No, lo que está haciendo el fujimorismo, o lo que ha hecho, mejor dicho, es dar unas órdenes a determinado número de miembros de su agrupación para que no voten, para que en el Pleno puedan sufragar. Pero eso no es lo que señala ni la Constitución ni el reglamento del Congreso, naturalmente. Rápidamente, ¿no? Antes de ir a la pausa, esto podría terminar, hablando en términos estrictos de derecho, Kenji y los demás podrían recurrir al Poder Judicial, pero ese es un camino largo, me imagino, porque sí. son las salas constitucionales primero las que... Acá hay varias cuestiones curiosas, pero creo que la principal es la siguiente. A Kenji Fujimori y a sus compañeros de ruta se les está acusando de haber cometido actos delictivos y de haberse vendido para pactar o para evitar la vacancia de Kuczynski. Con esos argumentos le están dando en la línea de flotación al proceso, a todo el proceso de indulto a Fujimori. Es decir, Keiko Fujimori, con tal de eliminar, de sacar de la escena política a su padre, está dándonos la razón a aquellos que dijimos en su momento que el procedimiento del indulto era inconstitucional. No nos atrevimos a decir que era delictivo, pero hoy día la señora Keiko Fujimori ha ordenado a los parlamentarios de Fuerza Popular para argumentar en el Parlamento que su hermano y todos aquellos que tuvieron estos pactos políticos para favorecer el indulto del exdictador han cometido delitos. Con lo cual, en la eventualidad de que la Corte Interamericana de Derechos Humanos cuestione el delito, estamos a punto de conocerlo, ¿no es cierto?, tendrá pues ya que actuar de oficio el Ministerio Público. Y no creo que Fuerza Popular cambie de parecer. Hoy día, Keiko Fujimori, paradójicamente, con esta actitud política, es la primera que cuestiona el indulto otorgado a su padre. Qué complejo. Como decimos a veces en política, nadie sabe para quién trabaja. Pero en este caso pueden más los apetitos políticos de la señora Fujimori que la libertad de su padre. Y creo que en ese aspecto hay una diferencia notoria entre el actuar de Kenji Fujimori y la señora Keiko Fujimori. Vamos a ir a una pausa y regresamos con Pedro Cateriano para preguntarle, además un poco más, nos moveremos un poquito unas cuadras de Abancay a la Plaza de Armas. ¿Cómo observa al gobierno, en este caso el primer ministro? Ya regresamos. Volvemos en Cara a Cara y estamos con Pedro Cateriano. Yo quería preguntarle, Pedro, de lo que significa, cuánto importa un carácter de gobierno. Cuando usted entra a ser primer ministro, claro, era en ese momento Ollanta un presidente, digamos, que había hecho un gran esfuerzo por aislarse, ¿no? De repente, no sé si voluntario o involuntario, pero definitivamente rompió con parte de su base original, se enfrentó permanentemente, ¿no?, al aprismo, al fujimorismo, y dado, usted creo que reemplaza a Juan Jiménez, ¿es? ¿Juan Jiménez? No. A Ana Jara, que fue censurada. A Ana Jara, que fue censurada, en una situación muy delicada, ¿no? En un momento muy delicado. Y entra usted y el temor, ¿no? Muchos eran, bueno, entra Cateriano, pues, que es una fiera, ¿no? Y se va, habla mejor que el presidente, ¿no? Pero lo que va a hacer es pelearse abiertamente con... Y usted
morigeró incluso su propia historia política de repente en la presidencia del Consejo de Ministros. ¿Qué es lo que importa en una situación como esta, como la que estamos viviendo? Un presidente que asume las circunstancias en las que asume, con, yo creo, una buena voluntad de buena parte política, ¿no? del país y de la población en general, y bueno, y toma al señor Villanueva como presidente del Consejo de Ministros. Esa buena voluntad parece verse resquebrajada ya en las últimas semanas. Entonces el presidente dice, me reclaman, ¿no? Cosas cuando yo recién he asumido 2 meses, que es, bueno, era de esperar. ¿Cuál debe ser la dinámica que debería reposicionar al gobierno para usted? Bueno, creo que son situaciones políticas muy diferentes las del gobierno del cual formé parte y el actual, ¿no? El problema ahora es complejo, ¿no? Hemos salido de una crisis política que no acabó en crisis constitucional debido a la forzada renuncia del expresidente Kuczynski, y nadie quiere en su sano juicio que fracase el presidente Vizcarra. Ha sido tal el obstruccionismo que nos ha llevado a esta situación del Parlamento fundamentalmente, que lo que queremos es que el país, no solamente democráticamente, sino económicamente y políticamente, sea viable hasta el 2021. Entonces, por esa razón, cuando asume el presidente Vizcarra la jefatura del Estado, tiene ese apoyo casi unánime, ¿no? Incluso con sapos que son ahí. Así es, ¿no? Y algunos forzaditos en algunos casos, ¿no? Exacto. Entonces, ¿qué es lo que está ocurriendo? No es tan fácil, pues, el quehacer político ni la cosa pública. Tal vez en un momento determinado el presidente Vizcarra creyó que esto lo podía manejar con facilidad, y no es así. ¿Dónde están los problemas? Si uno tiene que observarlo, a ver, ¿dónde están? En primer lugar, creo que hay algunos problemas de manejo del propio presidente. Sin oposición del Parlamento hemos tenido ya 2 crisis ministeriales. La primera, la del exministro Córdoba. Y la segunda, esta, que es una crisis mayor, que es la salida del ministro de Economía y Finanzas, producto de desencuentros al interior del gabinete sobre aspectos fundamentales de política económica. El tema del aumento del impuesto selectivo al consumo creo que fue mal manejado. Pero no debió darse en un principio. Bueno, ya esa es una discusión, yo no quisiera entrar al tema pero económico. El hecho que genera pues una tensión social, sobre todo en un sector como el de los transportistas, y bueno, termina como terminó. Claro, pero a eso vamos. Primero la crisis interna y luego el manejo. Es decir, bloquean una carretera y lo primero, ¿cuál es la primera reacción del gobierno? No se va a cobrar peaje. Protestan en su región sobre el precio del agua, se va a congelar el precio del agua. Los pescadores en el norte dicen... Se cancelan los contratos de que hay contaminación del medio ambiente y se dejan sin efecto los decretos supremos. Él toma la iniciativa y dice, se requiere darle competencia legal a la Superintendencia de Banca y Seguros para que fiscalice a todas estas cooperativas que están objetivamente lavando activos. Y esto va a repercutir en la imagen internacional del país, aparte de los chanchullos internos, para poder acceder a la OCDE. En un principio parecía que recobraba el liderazgo. Esa fue una buena reacción, claro, del presidente. Pero a la primera respuesta del Parlamento, no digo el presidente, el gobierno retrocede. Y de otro lado, creo que la mayor parte de los ministros no son conscientes que fundamentalmente juegan un rol político. Si nosotros hacemos una encuesta y mostramos las caras de los ministros, vamos a poder llegar a la conclusión que en muchos casos la ciudadanía no sabe ni los nombres ni reconoce a los ministros. Es tanta la timidez que ya llega a una situación extrema. Cuando usted fue primer ministro, instruyó a los miembros del gabinete para que salga cada uno permanentemente, o sea, a defender sus temas. No había manera, porque ¿qué cosa es el juego político? Es polémica,
es defensa de tus puntos de vista, es acudir cuando no tienes los votos a la opinión pública, porque ¿cuál es el gran apoyo del presidente Vizcarra? No son los votos del Parlamento. Ya sabemos que la señora Keiko Fujimori ha ordenado que no se le dé la competencia a la Superintendencia de Banca y Seguros para que no fiscalice a las cooperativas, ¿no es cierto? Porque ya los medios de comunicación han probado los intereses que tienen no solo los parlamentarios de Fuerza Popular, sino de otras agrupaciones. Particularmente escandaloso de conflicto de intereses. Claro. Entonces, ¿qué es lo que le queda al presidente? La ciudadanía. Y en ese sentido vemos que sus viajes al interior del país más parecen viajes de promoción personal o turística que de solución de problemas o conflictos. Entonces hay varios aspectos en los cuales creo que el presidente Vizcarra debería, por el bien del país, reaccionar, ¿no? Muy bien, se nos ha terminado el tiempo, Pedro. Se nos quedan muchas preguntas en el tintero, Correcto. pero como siempre digo, cada vez que viene Pedro Cateriano, el que esté del otro lado, aproveche la consultoría política gratuita en este caso. Gracias, Pedro Cateriano, Gracias. por acompañarnos. Vamos a una pausa y regresamos con lo último de Caracas.